10 jinetes rodearon la cabaña al amanecer, pero dentro estaba alguien que no esperaban encontrar. Capítulo 1. El amanecer que llegó con 10 caballos. El amanecer todavía no había terminado de nacer cuando el valle empezó a llenarse de un sonido extraño. No era el canto de los pájaros, ni el crujido habitual del viento moviendo las ramas secas de los árboles. Era un sonido más pesado, más rítmico, más peligroso. Cascos. Uno tras otro. Golpeando la tierra húmeda del camino. Desde lejos parecían truenos apagados avanzando lentamente entre la neblina. En la pequeña cabaña de madera al borde del valle, nadie parecía haberse dado cuenta todavía. La chimenea expulsaba una columna fina de humo que se mezclaba con el aire frío de la madrugada. Las ventanas estaban cerradas. El lugar parecía dormido, tranquilo, demasiado tranquilo para lo que estaba a punto de ocurrir. Pero en el camino que conducía hasta ella, 10 jinetes avanzaban en silencio. No hablaban. No reían. No discutían. Solo miraban al frente mientras sus caballos respiraban vapor blanco en el aire helado. Cada uno llevaba rifle. Cada uno llevaba pistola. Cada uno sabía exactamente a qué había venido. Y ninguno dudaba de lo que iba a pasar. El líder levantó la mano. Los caballos comenzaron a reducir la velocidad. La cabaña ya podía verse claramente entre los árboles. Una construcción simple. Pequeña. Vulnerable. A simple vista parecía imposible que dentro hubiera algo capaz de detener a 10 hombres armados. Y sin embargo, algo en el ambiente hacía que incluso los caballos se movieran inquietos. Como si la tierra misma supiera algo que ellos no. Pero antes de continuar, déjame decirte algo. Porque la historia que estás a punto de escuchar no es como las demás. Esta es una de esas historias que comienzan con silencio, pero terminan con algo que nadie logra olvidar. Así que si te gustan las historias del viejo oeste, las historias que te atrapan desde el primer minuto, te invito a que te suscribas al canal, que dejes tu like y que escribas en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Porque créeme, cuando lleguemos al final de lo que ocurrió dentro de esa cabaña, vas a entender por qué algunos hombres nunca volvieron a hablar de aquella mañana. Y ahora sí, volvamos al amanecer. Los 10 jinetes rodearon la cabaña lentamente. 2 por detrás. 3 por el lado izquierdo. 3 más cubriendo el bosque. Y el resto frente a la puerta. Era un cerco perfecto. Nadie podría escapar. El líder desmontó primero. Su bota tocó el suelo con un golpe seco. Miró la puerta de madera. No parecía reforzada. No parecía peligrosa. Solo una puerta vieja, que estaba a punto de ser derribada. «Salgan», dijo con voz baja. Nadie respondió. El viento movió las ramas de los árboles. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos avanzó 2 pasos y golpeó la puerta con la culata del rifle. «Sabemos que están ahí dentro». Silencio. La cabaña seguía igual de quieta. Pero entonces, uno de los caballos resopló nervioso. Otro comenzó a retroceder. Los animales sentían algo. Algo que los hombres todavía no podían ver. El líder frunció el ceño. Hizo una señal con la cabeza. «Derriben la puerta». 2 hombres avanzaron. Uno levantó la escopeta. El otro pateó la madera. La puerta se abrió de golpe. Y durante un segundo, todo quedó en silencio. Porque dentro de la cabaña, no había lo que ellos esperaban encontrar. Ni una mujer aterrada. Ni un hombre escondido. Ni alguien intentando huir. Dentro de la cabaña, alguien estaba sentado esperando. Inmóvil. Tranquilo. Como si supiera que los 10 hombres iban a llegar. La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando lentamente su rostro. Uno de los jinetes retrocedió un paso. Otro bajó el rifle sin darse cuenta. Porque el hombre sentado dentro de la cabaña no parecía tener miedo. Parecía tener algo peor. Paciencia. Y cuando levantó la mirada, los 10 jinetes entendieron algo que ninguno había imaginado al salir aquella mañana. Tal vez habían rodeado la cabaña equivocada. Y lo peor de todo, era que ya era demasiado tarde para marcharse. Capítulo 2. El hombre que no debía estar allí. Durante varios segundos nadie habló. El aire dentro de la cabaña parecía haberse vuelto pesado, como si incluso el amanecer hubiera decidido detenerse para observar lo que estaba ocurriendo. Los 10 hombres permanecían en la puerta, formando una sombra oscura que cubría casi toda la entrada. 'Sus rifles apuntaban hacia el interior, pero ninguno apretaba el gatillo. 'Ninguno 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 apretaba el gatillo
porque lo que estaban viendo no encajaba con lo que habían imaginado durante todo el camino. El hombre sentado en la mesa no se había movido. Ni siquiera parecía sorprendido. Tenía el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, las manos apoyadas sobre la madera desgastada y la mirada fija en los recién llegados. No había miedo en sus ojos. Tampoco desafío. Era algo más difícil de explicar. Era la mirada de alguien que sabía exactamente cómo iba a terminar aquello. Uno de los jinetes fue el primero en romper el silencio. ¿Quién demonios eres tú? El hombre no respondió de inmediato. Solo giró ligeramente la cabeza hacia la ventana, observando cómo la luz del amanecer entraba poco a poco en la habitación. Entonces habló. Su voz fue tranquila. Demasiado tranquila para una situación como esa. Ustedes han llegado antes de lo que esperaba. Los hombres se miraron entre sí. Aquella respuesta no tenía sentido. El líder del grupo dio un paso al frente. Era un hombre grande, de barba oscura y mirada dura, acostumbrado a que la gente obedeciera sin hacer preguntas. No estamos aquí por ti, dijo con tono seco. Sus ojos recorrieron el interior de la cabaña. Estamos buscando a una mujer. El hombre sentado inclinó ligeramente la cabeza. Lo sé. Aquello hizo que dos de los jinetes levantaran los rifles con más firmeza. Entonces sabes lo que va a pasar, continuó el líder. Silencio. El hombre apoyó lentamente la espalda contra la silla. La madera crujió suavemente. Sí, respondió finalmente. Y luego añadió algo que hizo que varios de ellos intercambiaran miradas incómodas. Pero ustedes no saben lo que va a pasar. El ambiente cambió. Fue algo casi imperceptible, pero todos lo sintieron. El líder apretó la mandíbula. Sal de ahí. El hombre no se movió. No. Uno de los jinetes avanzó medio paso. Escucha, amigo, no tenemos tiempo para juegos. La respuesta llegó con una calma aún mayor. Yo tampoco. La tensión empezó a crecer dentro de la habitación. Los rifles comenzaron a levantarse. Los caballos afuera se movían inquietos. Y entonces, uno de los hombres que estaba vigilando la parte trasera de la cabaña gritó. Jefe, todas las miradas se giraron hacia la ventana. Hay huellas. El líder frunció el ceño. ¿Huellas de qué? De caballo. El silencio volvió a caer como una piedra. Porque nadie había visto ningún caballo al llegar. ¿Cuántas? Preguntó el líder. La respuesta tardó unos segundos. Solo uno. El líder volvió lentamente la mirada hacia el hombre sentado en la mesa. ¿Esperas a alguien? El hombre lo observó durante un momento. Y por primera vez, una ligera sonrisa apareció en su rostro. No. Pausa. Pero ustedes deberían tener miedo de quien ya está aquí. Aquella frase hizo que varios de los hombres giraran instintivamente la cabeza hacia el bosque. El viento movía las ramas. La neblina seguía cubriendo el valle. Pero de pronto, uno de los caballos relinchó violentamente. Otro comenzó a retroceder. Los animales estaban entrando en pánico. Y entonces, un sonido apareció en la distancia. Un solo caballo. Galopando. Lento al principio. Luego más fuerte. Más cerca. Más cerca. Uno de los jinetes se giró hacia el líder. ¿Quién viene? El líder no respondió. Solo observó el camino que atravesaba el bosque. El sonido de los cascos ahora era claro. Pesado. Seguro. Como si el jinete no tuviera ninguna prisa. Como si supiera que ya era demasiado tarde para evitar lo que estaba a punto de ocurrir. El hombre dentro de la cabaña volvió a apoyar los brazos sobre la mesa. Ya llegó. Los 10 hombres armados apuntaron hacia la puerta. Los caballos afuera comenzaron a moverse nerviosos. Y entonces, entre la neblina del amanecer, apareció la silueta. Un caballo oscuro. Avanzando lentamente por el camino. Sobre él, un guerrero apache. Cabello largo moviéndose con el viento. Una cinta de cuero en la frente. Y una línea roja de pintura descendiendo por su mejilla. El jinete no parecía preocupado por los rifles. Ni por los 10 hombres armados. Ni siquiera por la tensión que llenaba el aire. Avanzaba con la calma de alguien que ya había visto ese tipo de situaciones antes. El líder del grupo escupió al suelo. Perfecto. Miró a sus hombres. Ahora son 2. El guerrero detuvo el caballo a unos metros de la cabaña. Sus ojos recorrieron lentamente a cada uno de los jinetes. Luego miró hacia el interior de la cabaña. Y asintió. Como si confirmara algo que ya sabía.
Uno de los hombres susurró: «Jefe, ese es». Pero no terminó la frase, porque el guerrero apache habló primero. Su voz fue firme y resonó en todo el valle. Dieron un rodeo muy grande. Pausa. Sus ojos se clavaron en los 10 hombres, para terminar en el lugar equivocado. Y en ese instante, todos comprendieron algo. Aquella mañana no habían rodeado una simple cabaña. Habían rodeado una trampa. Y lo peor, era que ninguno de ellos sabía todavía quién había tendido esa trampa. La mujer por la que vinieron. El silencio después de las palabras del guerrero apache fue más pesado que el sonido de los rifles. 10 hombres armados rodeaban la cabaña. 2 hombres dentro. Y algo en el aire decía que el equilibrio podía romperse en cualquier momento. El líder del grupo escupió al suelo. «Muy bien», dijo con una sonrisa torcida. «Ahora esto empieza a tener sentido». Sus ojos se clavaron en el apache. «Sabía que acabaríamos encontrándote». El guerrero no respondió. Su caballo resopló suavemente mientras el viento movía su cabello oscuro. La calma que transmitía era inquietante. Como si 10 rifles apuntándole fueran simplemente parte del paisaje. Uno de los jinetes murmuró: «Jefe, ese es el mismo hombre del Río Rojo». Otro añadió: «El que arruinó el trabajo de Briggs». El líder levantó una mano. «Lo sé». Luego miró hacia el interior de la cabaña. «Pero no vinimos por él». Señaló con el rifle hacia la puerta. «Vinimos por la mujer». Las palabras cayeron como una piedra. Dentro de la cabaña, el hombre sentado en la mesa no se movió. Pero sus dedos se tensaron sobre la madera. El líder dio un paso más hacia la puerta. «Sabemos que está aquí». El guerrero apache habló por primera vez desde que había llegado. «No». La palabra fue simple, pero firme. Uno de los jinetes soltó una risa breve. «¿No?» El líder inclinó la cabeza. «Entonces explícanos por qué alguien dejó huellas frescas entrando en esta cabaña anoche». Silencio. El viento golpeó una de las ventanas. La madera crujió. Y entonces, una voz femenina se escuchó desde el fondo de la cabaña. «Porque vine por mi propia voluntad». Todos los rifles se giraron hacia la puerta. La mujer apareció lentamente desde la sombra del interior. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza larga. El vestido estaba cubierto de polvo del camino. Pero su postura era firme. No parecía una fugitiva. Parecía alguien que ya había tomado una decisión. Uno de los jinetes la reconoció de inmediato. «Es ella». Otro murmuró: «Maldita sea». El líder sonrió. «Pensé que tardaríamos más en encontrarte». La mujer lo miró sin miedo. «¿No me estaban buscando?» «Claro que sí», respondió el líder. «Has causado muchos problemas». El guerrero apache observó la escena en silencio. Sus ojos pasaron del líder a la mujer. «No tienes que hablar con ellos», dijo. Ella negó con la cabeza. «Sí tengo». El líder volvió a reír. «Eso me gusta». Apuntó el rifle hacia el suelo. «A diferencia de los hombres aquí presentes, tú entiendes cuando algo está perdido». La mujer dio un paso adelante. El suelo de madera crujió bajo sus botas. «No vine aquí para esconderme». La sonrisa del líder desapareció. «Entonces viniste para rendirte». Ella lo miró fijamente. «Vine para terminar esto». Aquella respuesta hizo que los hombres intercambiaran miradas incómodas. Porque no era la respuesta de alguien derrotado. Era la respuesta de alguien que sabía algo que ellos no. El guerrero apache bajó lentamente del caballo. Sus botas tocaron la tierra con suavidad. «Esto no tiene que pasar hoy». El líder lo observó con curiosidad. «¿Y cuándo?» El apache dio un paso hacia la cabaña. «Cuando entiendas por qué ella vino». El líder soltó una carcajada. «No me interesa». Hizo una señal con la mano. 3 hombres comenzaron a avanzar hacia la puerta. Los rifles volvieron a levantarse. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Y fue entonces cuando la mujer habló de nuevo. «Si disparan, nunca sabrán la verdad». Los hombres se detuvieron. El líder frunció el ceño. «¿Qué verdad?» Ella respiró hondo. Miró primero al apache. Luego al hombre dentro de la cabaña. Y finalmente a los 10 jinetes. «La verdad de por qué realmente me están buscando». El silencio volvió. El viento atravesó el valle. Y por primera vez, los 10 hombres comenzaron a preguntarse si la cacería que habían iniciado esa mañana era realmente la historia completa. Pero antes de continuar,
déjame pedirte algo rápido. Si esta historia ya te está atrapando, deja un like ahora mismo y escribe en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Porque lo que está a punto de revelarse en el siguiente capítulo cambia completamente todo lo que creías entender. La mujer levantó la mirada. Ustedes creen que vinieron a capturarme. Pausa. Pero en realidad, su voz bajó apenas. Vinieron porque alguien quiere que ninguno de ustedes salga vivo de este valle. El líder dejó de sonreír. ¿Qué estás diciendo? Ella miró hacia el bosque detrás de los jinetes. Que ustedes no son los cazadores. Pausa. Son la carnada. Y en ese instante, un sonido lejano apareció entre los árboles. No era un caballo. No era el viento. Era algo peor. Muchos caballos. Capítulo 4. La trampa del valle. El sonido que venía del bosque no se parecía a nada que los 10 jinetes hubieran escuchado esa mañana. Primero fue un eco distante. Luego otro. Y después muchos más. Cascos. Pero no uno, ni dos. Muchos. Los hombres comenzaron a girar lentamente la cabeza hacia los árboles que rodeaban el valle. El líder del grupo frunció el ceño. ¿Qué es eso? La mujer no respondió. El guerrero apache ya lo sabía. Sus ojos se habían fijado en el bosque desde el primer momento. El hombre dentro de la cabaña también lo sabía. Por eso había estado esperando. Uno de los jinetes levantó el rifle nervioso. Jefe, vienen más caballos. El líder escupió al suelo, intentando mantener la calma. ¿Cuántos? La respuesta tardó unos segundos. Porque el hombre que estaba mirando entre los árboles no parecía capaz de creer lo que estaba viendo. Muchos. El viento comenzó a mover las ramas del bosque. La neblina que cubría el valle empezó a abrirse lentamente. Y entonces, aparecieron. Primero 1. Luego 3. Después 10 más. Guerreros. Montados en caballos oscuros, avanzando entre los árboles con la seguridad de quien conoce cada piedra del terreno. El líder de los jinetes giró lentamente hacia la mujer. ¿Qué hiciste? Ella lo miró con calma. Les dije que no vinieran. Silencio. El hombre dentro de la cabaña dejó escapar una pequeña risa. Pero nunca fueron buenos escuchando. El líder volvió a mirar hacia el bosque. Los guerreros seguían apareciendo. Más y más. No corrían. No gritaban. Solo avanzaban. Y entonces entendió algo que le heló la sangre. Ellos no habían llegado primero. Habían llegado exactamente cuando debían. El guerrero apache dio un paso adelante. Este valle no es tuyo. El líder levantó el rifle. Y tampoco es tuyo. El apache negó lentamente. No. Pausa. Pero hoy tampoco es tu día. Uno de los jinetes susurró. Jefe, estamos rodeados. El líder lo sabía. 10 hombres habían llegado creyendo que tenían el control. Pero ahora, eran ellos quienes estaban en el centro. La mujer avanzó hasta colocarse junto al apache. Los jinetes observaron la escena con incredulidad. Todo esto, dijo el líder, ¿era una trampa? La mujer negó suavemente. No. Miró a los hombres uno por uno. La trampa fue venir hasta aquí creyendo que nadie los estaba esperando. Los caballos detrás de los árboles se detuvieron. Ahora el número era claro. Más de 20 guerreros. Y todos observaban en silencio. El líder apretó el rifle. Durante un momento, pareció considerar la idea de disparar. Pero incluso él sabía que sería inútil. La mujer habló una última vez. Ustedes vinieron por dinero. Nadie respondió. Vinieron a capturarme para alguien que ni siquiera tuvo el valor de hacerlo él mismo. El líder apretó los dientes. Eso no es asunto tuyo. Ella lo miró con calma. Ahora lo es. El hombre dentro de la cabaña se levantó finalmente de la silla. Era la primera vez que se movía desde que los jinetes habían llegado. Caminó hasta la puerta. Y miró al líder directamente a los ojos. El hombre que los envió creyó que 10 hombres serían suficientes. Pausa. Pero olvidó preguntar algo importante. El líder frunció el ceño. ¿Qué cosa? El hombre señaló el valle con un gesto tranquilo. ¿Quién protege este lugar? El silencio cayó sobre todos. El líder respiró hondo. Miró a sus hombres. Luego miró a los guerreros que rodeaban el bosque. Y finalmente bajó lentamente el rifle. Nos iremos. El apache asintió. Es la decisión correcta. Pero antes de subir al caballo, el líder miró a la mujer una última vez. Esto no termina aquí.
Ella respondió con la misma calma. Para mí sí. Los 10 jinetes comenzaron a retroceder lentamente. Sus caballos giraron hacia el camino por el que habían llegado. Y por primera vez desde que amaneció, el valle volvió a respirar. Los guerreros permanecieron en silencio mientras los hombres se alejaban. El viento volvió a moverse entre los árboles. El hombre que había estado sentado dentro de la cabaña se apoyó en la puerta. Pensé que dispararían. El apache miró hacia el horizonte. Los hombres armados suelen ser valientes. Pausa. Hasta que entienden el terreno en el que están. La mujer observó cómo los jinetes desaparecían por el camino. Volverán. El apache asintió. Sí. Pero luego añadió algo que hizo que ella sonriera por primera vez en toda la mañana. Y la próxima vez, sabrán exactamente dónde están entrando. El sol finalmente terminó de levantarse sobre el valle. La neblina se disipó. Y la pequeña cabaña volvió a parecer tranquila, como si nada hubiera ocurrido allí. Pero los 10 jinetes que habían rodeado aquella casa al amanecer nunca olvidaron lo que encontraron dentro. Porque lo que esperaban hallar era una presa. Y lo que encontraron fue un valle entero dispuesto a defenderla.